Pablo, según tu óptica como ex narcotraficante, ¿cuál sería la receta para acabar con el narcotráfico? Legalizarla. Legalizarla definitivamente, pero todo. No es la cocaína, no es legalizar todo. Legalizar todo. Todo lo que sea Todo droga. lo que sea droga. ¿Qué pasaría en el momento que se legalice? ¿Cuál sería? Se le regularía, pues, empezando porque los narcotraficantes ya no seríamos narcotraficantes, sino seríamos empresarios. Nos convertiríamos en comerciantes, en empresarios. Se pagaría impuestos legal, dinero legal, y el dinero legal, por mucho que lo tenga la élite, lo tenga que el gobierno, tiene que justificarlo. O sea que todo ese dinero puede ir fácilmente a educación, o puede ir a salud, o puede ir a muchas otras cosas, pues ya dependería del Congreso legislar sobre el tema, sobre qué se hace con todos esos dineros de impuestos que se recogen, si se va para la salud, si se va para los hospitales, si se va para vivienda. Pero no, ellos prefieren que ese dinero se mantenga oscuro para financiar sus programas secretos de experimentos y de cosas que hacen terribles que tú no te imaginas qué es lo que hacen con esa plata. Tú no tienes ni idea, nadie se imagina, eso son monstruosidades con ese dinero. Sí. Porque yo siempre me pregunté lo mismo, ¿por qué no legislan? Y con muchos intelectuales, que cuando yo era Pablo Escobar Gaviria, Pablo Emilio, yo le decía a muchos intelectuales con que me reunían, ¿por qué no lo legalizan? Y ellos decían, no, porque no lo legalizan porque los impuestos, porque no que muchos drogadictos no legalizan, es porque entonces es un dinero que se declara, es un dinero declarado, porque lo peor que puede pasar es que se lo roben, corrupción. Claro. Lo peor que puede pasar es que se lo roben, pero mientras no se lo roban, eso tiene que ir a unos libros y eso tiene que ir para ciertos programas del gobierno. A ellos les conviene tener esa plata así sucia. Pablo, ¿qué mensaje le darías tú a los narcotraficantes que actualmente están haciendo lo mismo que tú hacías, basado en tu experiencia? Es que lo que pasa es que el narcotráfico en sí no trae karma. O sea, yo desde el punto espiritual no puedo aconsejar en ese sentido. Yo si estuviera encarnado, pues te aconsejaría como cualquier persona. No, por favor, eso va en contra de la ley, no lo hagas. Pero uno mirando desde el punto de vista espiritual, el narcotráfico en sí no genera karma porque tú no le estás haciendo eso. Es decir, el narcotráfico empieza porque como el hecho de ser ilegal, y cuando viene otra persona y quiere adueñarse de tu ruta, entonces ahí empiezan los problemas. La naturaleza del negocio sí es mala, pero el negocio en sí no es malo, porque es malo porque los humanos dicen que es malo, entonces en los libros dice que es ilegal, entonces ahí sí es malo. Pero entonces ¿por qué traficar con licor no es malo? O traficar con cigarrillo no es malo, el narcotráfico no es malo, es que ahí está el error de meterle el chip a la gente que es malo desde que nacen, cuando lo malo es la prohibición. Eso es lo realmente malo, es la prohibición. Eso es lo malo. Entonces yo no puedo llegar a aconsejar a un niño que no traquetee, porque cuando estamos en un país donde no hay más opciones tampoco, entonces ¿qué se ponen a hacer? No vaya a la universidad a estudiar, bueno, listo, vaya y estudie, perfecto, pero entonces vaya a buscar trabajo después, porque la élite quiere tener el país como Colombia o los países productores de droga, tenerlos así, sin ninguna inversión ni nada, tenerlos jodidos, como dicen, para que salgan todas estas personas que cuando nacen, volverse, pues, no tienen otra opción y se vuelven traquetos, o se vuelven guerrilleros, o se vuelven paramilitares algunos, para mantener esa sangre y tener ese status quo así. Porque no es inconcebible que un país como Colombia, con toda esa cocaína y con todo eso que tienen, esa cocaína tan pura que producen, sea un país pobre. Claro. No tiene sentido, y que tenga dos costas. Que yo siempre lo decía cuando yo tenía mis tertulias con mis hombres, con mi jefe de seguridad, con todo, y les decía que Colombia tiene dos costas, y es pobre. Y un país que tenga dos costas y sea pobre, o que tenga tanta cocaína y entonces es pobre porque es ilegal. Entonces al legalizar se vuelve a legalizar Colombia, pues podría llegar en 20 años a ser una potencia mundial. Y gracias a la ilegalidad de la droga, la prohibición, no se permite avanzar a todos estos países, incluyendo Colombia. No, porque se puede legalizar y se puede implementar un programa de educación, como con el mismo programa de educación que hacen con el alcohol, lo mismo. O tú ves que a cada rato la gente se muere de tomar cerveza. ¿Y cuánta gente no toma cerveza todos los viernes y los sábados en los pueblos de Colombia? En todos los pueblos de Colombia. ¿Cuántos pueblos tiene Colombia? Dime cuántos pueblos, sin incluir las ciudades. Y toda esa gente toma cerveza viernes y sábado, y aguardiente. Sí. ¿Y cuántos muertos hay por eso? Contados con la mano, bueno, listo. Por el exceso, ¿cierto? Porque todo el exceso es malo. ¿Y cuántos muertos hay por la prohibición? ¿Cuántos muertos hay por la prohibición? Por la prohibición de droga. Demasiados. Por la sangre, el derramamiento de sangre. Claro. O sea que la prohibición lo que trae es más sangre. Así es sencillo. Mientras esté prohibido, más muertos van a haber. Porque, como sucedía en la época del Capone. Al Capone entre más es el clásico ejemplo. Y el único es el clásico ejemplo, exacto. Entonces yo no sé Pablo, si soy profeta o no, pero yo pienso que si se legaliza todo,
y se regula todo, se quita el Colombia un problema inmenso. Así de simple. Así de simple. Pero tú no le ves huevos a ninguno de estos gobiernos de los, No, la de los élite no va a pasados, dejar que eso presentes. suceda. Así. Tiene que montarse un presidente osado, empezando porque sea de izquierda, porque a mí, pues yo siempre fui de izquierda, y que sea un independiente y que sea osado y que no tenga intereses propios, que no tenga ningún interés personal de enriquecerse ni nada, y de una y empiece a ser un cambio osado de legalizar todas estas cosas, porque es que también hay muchos políticos que son honestos, pero no creen en la prohibición, creen que de pronto si quitan la prohibición va a ser peor, pero lo piensan de buena fe, no es que sean personas que sean usadas por la élite ni nada. Eso es un tema que habría que debatir, ¿no? De hecho, en el momento que se caiga la prohibición, inmediatamente caería el precio de la cocaína en todo el mundo. Bueno, eso de mercados bursátiles y eso, no sé, pienso que sí, pues no, cuando algo ya es legal, vale menos, ¿no? Vale menos, claro. Entonces pienso que por lo menos que valga lo mismo que vale en Colombia de manera ilegal que valga en Estados Unidos, o un poquito más caro por ser importado, ¿no? Claro. Y entonces que en Estados Unidos empiece un programa, es que mira, tendría que haber muchos cambios, tendría que haber cambios políticos en Colombia y políticos en Estados Unidos. Tendría que montarse un presidente que esté de acuerdo con la legalización, como el tetán que ustedes contactaron, que están contactando ahora, que hacen unas sesiones ustedes que hacen con ese tetán ahora que está a favor de la legalización de las drogas, legalizarla. Ron Paul, ustedes hacen esas sesiones con él, y que se monte un presidente así con esa mentalidad, y que se monte un presidente con la misma mentalidad en Colombia. Y rezar para que no lo maten. Bueno, la élite siempre la élite es cambiante, ellos siempre se adaptan a la situación histórica. Como te digo, hace 2000 años tenían los grandes estadios de los gladiadores, hace 3000 años, ¿no? Ahora que tienen, ahora tienen esto, ahora tienen este asunto de la droga, verla como el enemigo número uno, como empezó Bush padre diciendo que tenían una nueva amenaza global y era el narcotráfico. Entonces la gente le creyó, todavía le creen. ¿Cuál? ¿Qué amenaza? El narcotráfico no es ninguna amenaza. Personas como Lara Bonilla y como Galán, que de buena fe de verdad lo veían como una amenaza, pero ellos lo que vieron pensar es que la amenaza era la prohibición. Mirarlo desde ese punto de vista, que la amenaza es la prohibición. Amenaza es la prohibición. La amenaza es la prohibición del narcotráfico. Esa es la prohibición, el narcotráfico en sí. Una vez eliminada la prohibición se acaba la amenaza. Exactamente. Ahora sigan con esto, que mientras siga la prohibición va a seguir alimentando las guerrillas, los paramilitares y los... Dicen no, que el narcotráfico es el que alimenta la guerrilla. No es el narcotráfico, es la prohibición al narcotráfico. Y lastimosamente no ha salido un líder político en Colombia que salga con este discurso. No, porque lo crucifican. La gente no quiere oír la verdad. Es prácticamente un tema intocable. O sea, nadie lo quiere discutir. La legalización de la droga, nadie se atreve a meter las manos ahí. No. Nadie, ni siquiera en Colombia. Mucho menos en Colombia. Eso es un tema vedado. Pero es la única manera de acabar con el narcotráfico. Es la única. No hay otra.